Saludos amigos y hermanos, reciban del Todopoderoso la bendición que desde el cielo se derrama sobre aquellos que apartan un momento especial de su vida, de cada día, para estudiar la santa palabra de Dios. Avanzando en el estudio de las Escrituras, hoy llegamos al Evangelio según Marcos, Marcos capítulo 6 en el versículo 3. Abramos nuestras Biblias en ese importantísimo pasaje donde varias preguntas se formulan. Dice así Marcos capítulo 6 en el versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Todo esto que está describiendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, versículo 3, lo dice sobre la persona de Cristo, que habiendo realizado y desplegado delante del pueblo una obra sin paralelo, sin igual en la historia de la nación de Israel y en la historia del mundo, ellos mismos se preguntaban, ¿será que nos equivocamos? ¿No es este el carpintero, aquel que ha estado trabajando, laborando allí día tras día, cumpliendo con su deber, quien es muy conocido por su trabajo, por poner empeño, responsabilidad en lo que hace, por colaborar directamente con la familia? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, ese del que se comenta y se sabe que tuvo un nacimiento extraordinario por una concepción sobrenatural, de quien tantas cosas se dijeron en su momento? ¿No es este él? ¿No es acaso el mismo Jesús que se crió entre nosotros y que conocemos a sus hermanos, que son Jacobo, Simón, Judas y José? Es interesante destacar el hecho de que estos hermanos de Cristo eran mayores que él, por el hecho de que continuamente cuando Cristo inició su ministerio y escuchaban los desafíos de los líderes religiosos, ellos estaban buscando protegerle, buscando guardarle, buscando de alguna manera que recibiera su consejo para evitar peligros, riesgos, y esto era propio de hermanos mayores. También lo sabemos por el hecho de que ellos frecuentemente no creían en él en sus inicios, cosa que hubiera sido totalmente distinta de Cristo haber sido el hermano mayor de ellos. Entre los hermanos, al primogénito le daban el papel de un segundo padre, le rendían el respeto que merecía esa responsabilidad de ser el hermano mayor. Pero no solo esto, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, crucificado, siendo que de María sí Jesús fue el primogénito y de hecho el único, por lo que se expresa en la Biblia de manera implícita. Por eso el Señor Jesús tuvo que entregarle el cuidado de su madre a su discípulo amado, a Juan, y le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una evidencia adicional de que estos hermanos de Jesús eran hijos de José. De hecho, uno de ellos se llamaba también como su padre, José, como vemos en las Escrituras. Pero no solo dice que tenía hermanos, sino también hermanas. Así que toda esta familia que había procreado José virtualmente sería de un primer matrimonio. De muchos creen, según datos históricos, que él había enviudado y que por ello de hecho no lo encontramos más en la historia, porque muere antes de que el ministerio de Jesús descolle y entonces ya no lo vemos más en la historia sagrada. Sin embargo, él en los primeros años del Señor Jesús pues pudo conducirle en la forma de vida, y toda esta familia que se menciona aquí está hablando de hermanos y hermanas de padre, por la evidencia bíblica que hemos presentado. Pero no solo dice esto, sino que dice la palabra que se escandalizaban de él. O sea, se maravillaban, se sorprendían. Muchos no podían creer las obras que el Señor realizaba y las palabras de gracia que salían continuamente de sus labios. Los argumentos con los cuales el Señor Jesús respondía a todas las preguntas capciosas que le dirigían, queriendo entramparle, queriendo de alguna manera pues hacerle caer en manos de las autoridades políticos, religiosas de la nación, para que finalmente le dieran muerte. Sin embargo, el Señor Jesús durante su ministerio expresó claramente que no habría de concluir sino hasta que llegara su hora.
En el anticipado conocimiento de Dios, nada se adelanta ni se atrasa. Como las estrellas en su vasta órbita en el firmamento, los planes de Dios no conocen premura ni demora. Y el hecho de que en torno a la persona del Señor Jesús se realizaran todos estos interrogantes, estas grandes preguntas, habla acerca del impacto que desarrolló en sus días y delante de cada persona que tuvo el privilegio, la oportunidad de encontrarse con Jesús. Fue un enorme privilegio y mucho más para estos de los cuales dice la Biblia que eran sus hermanos, sus hermanas. Dos de estos hermanos, por lo menos, el caso de Jacobo o Santiago y el caso también de Judas, ambos tuvieron la oportunidad de convertirse en discípulos del Maestro y de registrar enseñanzas que llegan hasta nuestros días. La carta universal del apóstol Santiago, ese Jacobo, era el hermano de Jesús. Y lo mismo podemos destacar de la carta de Judas, esa que se encuentra justamente antes del Apocalipsis. También la escribió otro de los hermanos que aquí se mencionan del Señor Jesús. Aunque en principio se comportaban como los demás, que se escandalizaban, que querían frenarlo en su desarrollo, en su ministerio, luego el Espíritu Santo los convenció, los convirtió y llegaron a convertirse definitivamente en discípulos del Maestro. ¿Cuánto valoraron el haber pasado parte de su niñez con quien llegó a ser su amado Salvador, su Maestro? ¿Cuánto valoraron esos momentos que le tuvieron de manera presencial, física, junto a ellos? ¿Y cómo lograron entender entonces tantas cosas que ocurrieron en torno a su vida, de niño, de joven, y mientras desarrollaba su ministerio, que en principio no entendían? Lograron comprender las palabras que Cristo le dijo en su momento a Pedro: lo que yo hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Ese es el mismo Jesús que casi 2000 años después, ya no en la tierra, sino glorificado e intercediendo por nosotros en el reino de los cielos, quiere que cada persona responda en forma positiva a su llamado. Y somos nosotros ahora los que, componiendo la familia de Dios aquí en la tierra, debemos servir de canales de bendición, debemos servir de aquellos canales mediante los cuales Dios quiere unir a los perdidos a sí mismo para darles perdón, salvación y vida eterna. Oremos al Todopoderoso para que eso se cumpla con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Cuán agradecidos estamos, Señor, de ti por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra y por cada corazón que al escuchar tu verdad es motivado a seguir escudriñando las Escrituras y encontrar en ella vida eterna. En tus manos nos depositamos en esta hora e intercedemos en favor de todos aquellos que pueden tener alguna situación particular en esta hora. Que tu misericordia y tu poder se manifiesten. En el nombre de Jesús. Amén.